Buenas. Saben, desde que apenas tengo memoria siempre he sido una persona muy adepta al arte. Más específicamente, al dibujo. Pues desde muy pequeño recuerdo pasar horas y horas o hasta tardes enteras dibujando. Inconscientemente el arte siempre ha hecho parte de mi vida. Pero hace poco me hice una pregunta que jamás me había hecho. Y es, ¿qué es el arte? Y más importante aún, ¿qué hace que el arte sea, arte? La respuesta puede parecer obvia e incluso puedes pensar en alguna obra que represente tu propio concepto del arte, pero a mí me parece que se puede volver ligeramente más complejo entre más lo piensas. Por ejemplo, la RAE define el arte como la actividad humana o conjunto de habilidades que interpreta lo real o plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Lo cual, en efecto, define lo que puede llegar a ser arte de una forma muy superficial y básica. Pero entonces, ¿qué se puede considerar arte? ¿Y por qué ciertas obras han sido aceptadas socialmente como arte y otras no tanto? Y es debido a esto que personalmente considero que el arte de por sí tiende a ser un concepto bastante abstracto o subjetivo, pues no todos estaremos de acuerdo en lo que consideramos arte o no, pues todos somos un mundo completamente distinto. En esto también tendrá influencia cosas como la cultura, las vivencias individuales o experiencias, e incluso gustos de cada persona. Por ejemplo, todos estaremos de acuerdo en que las obras de arte renacentistas, impresionistas o barroco, que suelen ser las más conocidas por lo general, son, arte, pues están socialmente aceptadas como tal. Y no solo eso, sino que fueron una base fundamental en el desarrollo cultural de su momento e incluso hasta hoy en día, lo que les da aún más peso o relevancia. Irónicamente, la rama del arte conocida como el impresionismo, la cual empezó a nacer por allá a mediados del siglo XIX, fue bastante criticada en su momento, pues rompía con los esquemas o normas establecidas en aquel momento por la Academia de Bellas Artes en París, pues se salía del realismo o de tratar temas históricos, utilizando colores vibrantes y pinceladas rápidas. O bueno, si queremos otro ejemplo, el arte callejero o street art debe ser también uno de los exponentes más claros de arte incomprendida. Si bien hoy en día no está tan mal vista como hace unos años atrás, aún existen ciertos estereotipos o prejuicios por parte de personas que son ajenas a todo este movimiento. Durante años, este tipo de arte fue relacionado casi exclusivamente con vandalismo o delincuencia, haciendo que muchas personas ignoraran por completo el mensaje que realmente buscaba transmitir. Y quizá ahí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes, porque cuando hablamos de arte, la pregunta nunca ha sido únicamente ¿qué tan bonito es?, sino ¿quién decide su valor? Un mural gigantesco pintado en plena calle puede ser considerado vandalismo por algunas personas, mientras que una simple idea exhibida dentro de una galería puede terminar siendo vista como arte contemporáneo. Y aunque suena absurdo, esto nos lleva a una de las polémicas artísticas más famosas de los últimos años, porque sí, estoy hablando del plátano pegado a la pared. Y sé que toda esta polémica del plátano ocurrió originalmente en 2019, pero lo mejor es que el tema volvió a explotar a finales del 2024, cuando Justin Sun, un empresario chino, compró la obra, para posteriormente comérsela como parte de la experiencia artística. Y probablemente ahora mismo te estés preguntando, bueno, ¿y cuánto costó esta obra? Escucha esto. 6 millones de dólares. Creo que entienden perfectamente por qué estoy trayendo el tema a colación otra vez, ¿no? En fin, sigamos. He ahí la pregunta de nuevo. ¿Qué convierte realmente a algo en arte? ¿Acaso consideramos arte a todo aquello que es atractivo o lindo visualmente? En lo personal, opino que, bueno, sí, pero no. Es decir, me parece que no tiene que ser exclusivamente por lo atractivo que pueda considerarse una obra o no, pues de ser así, el propio concepto de arte se vería limitado o reducido a algo demasiado simple. Es más, de ser así, no contaríamos con obras como las de Francisco de Goya, Wayne Barlow,
este sujeto, o H.R. Giger o H.R. Giger, creador de Xenomorfo, por cierto. Si bien lo que acabo de mostrar son artistas conocidos por su arte grotesco, lúgubre o incluso hasta desagradable para algunos, esto refuerza aún más el hecho de que no por ser lindo ya es arte, aunque, repito, depende de cada quien lo que es lindo o no. Y es innegable que es todo un espectáculo visual el simple hecho de ver sus trabajos, fijarse en los detalles, en los colores o, aún más interesante, las historias detrás de sus obras. Por ejemplo, las llamadas pinturas negras de Francisco de Goya son una serie de 14 obras que destacan por su ambientación oscura y una paleta de colores apagada, casi sucia. Son pinturas incómodas, pesadas. Algunas incluso llegan a generar una sensación difícil de explicar, como si algo simplemente no estuviera bien. Y no es casualidad. Goya no estaba pintando belleza, estaba plasmando una visión pesimista, violenta y profundamente humana de la realidad. Todo esto mientras atravesaba por una etapa complicada en su vida, marcada por conflictos sociales, tensiones políticas y la pérdida de su audición tras una enfermedad. Estas obras no solo muestran el mundo, muestran sus miedos. Algo similar ocurre con Zdzislaw Beksinski, cuyas pinturas parecen sacadas directamente de una pesadilla. Escenarios desolados, figuras deformes y una sensación constante de vacío que hace que cada obra se sienta inquietante, incluso en silencio. Por otro lado, Wayne Barlow lleva esa incomodidad a otro nivel. Su representación del infierno no se basa únicamente en fuego y demonios, sino en mundos enteros construidos alrededor del dolor, el caos y lo desconocido. Como si eso no fuera suficiente, este sujeto retrata a los demonios de formas tan únicas e impresionantes que me es imposible no quedarme viendo sus obras y detallándolas por minutos. Sus criaturas, sus paisajes, todo en su trabajo transmite una sensación casi tangible de hostilidad, como si esos lugares no solo existieran, sino que activamente rechazaran tu presencia. Y finalmente está H.R. Giger o H.R. Giger, probablemente uno de los artistas más influyentes cuando hablamos de lo grotesco y lo biomecánico. Su trabajo no solo redefinió la forma en la que imaginamos las criaturas, sino que dejó una huella permanente en la cultura popular con la creación de el xenomorfo. Pero más allá de eso, lo realmente inquietante de su obra es cómo mezcla lo orgánico con lo mecánico, creando formas que se sienten vivas pero incorrectas, familiares pero perturbadoras. Lo que hace que Giger sea un maestro del incómodo es su paleta monocromática y sus texturas casi táctiles. Al eliminar los colores vivos, nos obliga a centrarnos en las siluetas y en esa simetría pesadillesca. En su universo, el cuerpo humano deja de ser un templo para convertirse en un componente industrial, recordándonos que, en el fondo, somos sistemas biológicos complejos que no son tan diferentes a los engranajes de una máquina. Ahora, volviendo al tema principal del video. Si todo se basa en la subjetividad, ¿no quiere decir que entonces cualquier cosa puede ser arte? Un segundo, ¿me estás diciendo que esto puede ser arte? Bueno, básicamente sí. Pues si una persona no irónicamente ve eso como arte, ya lo convierte automáticamente en, adivinaste, arte. Y hubo un momento en el que al llegar a esa conclusión me desilusionó un poco. Porque, siendo honesto, yo pensaba que el arte era especial precisamente porque no era para todos, que era algo único, casi exclusivo, algo que solo ciertas personas podían hacer. Me quería sentir especial, ¿ok? Tal vez también tenía que ver con el hecho de que siempre me dijeron que era talentoso, como si dibujar bien fuera algo con lo que simplemente había nacido, como si ese fuera todo el mérito. Pero entonces apareció una duda que no me dejaba tranquilo. Si todo es arte, ¿entonces nada lo es? Una idea que en su momento tenía todo el sentido del mundo para mí. Algo muy parecido a la frase de Síndrome de los Increíbles: cuando todos sean súper, nadie lo será. Pero después de pensarlo durante bastante tiempo y haber tenido este conflicto con mi perspectiva acerca del arte, entendí algo que cambió por completo mi forma de ver las cosas. Y es que, aunque suene contradictorio,
Es justamente eso lo que hace al arte tan especial, de que no le pertenezca a un grupo exclusivo, de que cualquiera puede intentarlo, explorarlo y hacerlo suyo. Porque sí, el talento existe, pero no lo es todo. Nunca lo ha sido. Al final, nuestras habilidades no dependen únicamente de con qué nacemos, sino de lo que hacemos con ello, de nuestro contexto, de nuestros intereses, de nuestros gustos, y sobre todo, del tiempo, el esfuerzo y la paciencia que estemos dispuestos a invertir en ello. Puede que a ti te cueste dibujar más que a otra persona o que no seas el mejor en cierto deporte, pero eso no significa que no puedas llegar a ser bueno en ello, o incluso el mejor, porque la disciplina, la constancia y el amor por lo que haces muchas veces superan al talento que a veces no se desarrolla o simplemente no se lleva a su máximo potencial, ya sea por miedo, pereza o porque te jodiste la rodilla. Y quizás uno de los errores más comunes es precisamente ese: subestimarnos, pensar que no somos capaces o, peor aún, ni siquiera intentarlo, cuando probablemente hay algo en lo que podría ser excelente, solo que aún no lo sabes. Y si el arte está en todo, entonces surge otra pregunta interesante: ¿puede existir arte sin un artista? Supongo que, nuevamente, depende de tu propia filosofía y perspectiva de vida. Llámalo Dios, naturaleza o lo que sea. Pero sin ir muy lejos, nosotros ya estamos rodeados de arte. Basta con que abras tu ventana en la mañana, asomes la cabeza y ahí está. La naturaleza debe ser por excelencia una de las obras más complejas, caóticas, crudas e indiferentes, pero es hermosa. Y no estoy divagando. Es innegable que hay artistas en la propia naturaleza. Quiero decir, ¿han visto lo bien estructuradas que están las colmenas de algunos insectos como las abejas, hormigas o avispas, por mencionar algunos? Los camaleones y pulpos pueden cambiar su propia paleta de colores. Esta medusa es inmortal y este cabrón es el epítome de la evolución animal. Creo que entienden mi punto. En conclusión, el arte puede ser tan complejo o tan simple como tú lo decidas. Pues puedes pasar tu vida entera desarrollando una obra sublime que cambiará la historia del arte a través de un mensaje que mueva a las masas y conmueva a sus espectadores. O puede ser simplemente sentarte a ver el atardecer luego de un día de trabajo. Y como dijo alguien muy sabio alguna vez, no necesitas ser un experto para ser un gran artista. O algo así. En fin, eso fue todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. No sabes cuánto. Así que apreciaré mucho si le das like al video si te gustó, o no. Suscríbete si te gusta el trabajo que estoy haciendo. Y si no estás de acuerdo con mi opinión, por favor, déjalo en la caja de comentarios. Y nos partimos la